evidentemente pues la paciente, el signo cardinal, pues lo que realmente más le incomoda quizás sea el dolor, producto de las contracciones uterinas. Por tanto, la real dificultad es para obtener una posición adecuada. Sin embargo, las recomendaciones, los protocolos, o lo establecido es que la paciente puede optar la posición que mejor le parezca más cómodo, que mejor le asiente durante todo este periodo. Luego, el segundo periodo del trabajo de parto va desde que tiene la dilatación completa, o sea, la paciente alcanzó los 10 centímetros de la dilatación hasta que ocurre la salida del móvil fetal hasta el nacimiento del recién nacido. Entonces, ahora, la definición que recomienda la Organización Mundial de la Salud para establecer el segundo periodo o la duración del periodo expulsivo, porque en ocasiones es frecuente, es común que si uno establece un periodo expulsivo muy prolongado, pues eso pudiera ser causal de alteraciones, sobre todo hipóxico-fetales, que se pudieran relacionar con el inconveniente que tuvo el producto de la gestación. Sin embargo, es frecuente y común que siempre se coloque 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos, que es lo tradicional. Sin embargo, para evitar la circunstancia de lo que realmente es anómalo, de lo que realmente ya empieza a ser un problema o un inconveniente que pudiera haber causado la dificultad del recién nacido, debemos tratar de unificar los criterios para que realmente, cuánto realmente dura el segundo periodo de trabajo de parto. Ahora, fíjate que la OMS publicó esta fecha en el 2019, que la duración del periodo expulsivo varía de una mujer a otra, y en los primeros partos, es decir, en las mujeres mulíparas sobre todo, el nacimiento se completa normalmente en 3 horas. Es decir, que desde que la paciente alcanza 10 centímetros hasta que aparezca el bebé fuera de la cavidad uterina, pueden pasar 3 horas, en tanto que los partos subsecuentes, es decir, las mujeres múltiples, el nacimiento se completa por lo general en 2 horas. Si ustedes escriben de pronto, pudiera pasar que si escriben una historia, el periodo expulsivo, 3 horas de duración, quizás a alguna persona puede ser muy llamativo y eso pudiera ser algo anómalo, sobre todo para los pediatras, eso le pudiera ser una exageración del periodo expulsivo, porque usualmente lo contemplan como es la segunda fase del periodo expulsivo y es lo que casi siempre se escribe. Por eso hay que empezar a tener realmente cuidado o unificar criterios finalmente, porque esa es la dificultad que hay con este punto. Que quizás todavía no hay una unificación clara con respecto a lo que son las duraciones del segundo periodo de trabajo de parto, porque de pronto el personal, sobre todo el personal de atención en pediatría, considera esto realmente muy exagerado. O sea, una duración de 3 horas le parece exageradamente largo, y por tanto, de pronto durante el manejo del segundo periodo es posible que esto quizás sea hasta una causal de interrumpir el embarazo. Sin embargo, el asunto es el siguiente, que las recomendaciones establecen que el segundo periodo tiene una fase pasiva y una fase activa. Por tanto, la dilatación completa no necesariamente va a ocurrir durante el proceso de coronamiento, cuando ya ven casi la salida de la cabeza al final del segundo periodo. Porque pudiera pasar que cuando la cabeza del bebé va descendiendo y llega al plano muscular, es decir, llega al tercer plano de Hodgkin, es posible que en ese punto ya tenga una dilatación completa, y no significa realmente que van a ser en ese preciso momento. Todavía realmente falta algún proceso que es el descenso pasivo de la cabeza hasta llegar al proceso de coronamiento, que es donde la paciente siente los pujos voluntarios. Cuando la cabeza desciende hasta el punto, al cuarto plano de Hodgkin, de hecho, en ese preciso momento la vulva comienza a entreabrirse y ya es posible visualizar parte de la cabeza fetal. Y en ese posible momento ya la paciente siente pujos voluntarios, es decir, siente como una sensación muy parecida como la sensación de defecación. La paciente refiere que siente ganas de ir al baño, y básicamente pues no es porque tenga ganas de ir al baño, realmente por la presión que está ejerciendo la cabeza fetal sobre la ampolla rectal, la paciente siente esa sensación de planificación e incluso de ir al baño. Y en ese preciso momento ya los pujos son involuntarios, o sea, la paciente no es porque quiera pujar o no, ya empieza realmente a ser involuntario. Y en ese preciso momento, ya en la fase activa de ese segundo periodo, posiblemente sí entran estos parámetros que van de 30 a 50 minutos para establecer la finalización del periodo. Por tanto, es común que esto comience a suceder. Uno, que haya aumento de mayor sangrado, pero no un sangrado muy exagerado. Se supone que es un aumento discreto en la secreción sanguinolenta. Eventualmente la mujer siente ya el pujo, pero de manera involuntaria. O sea, realmente empiezas a tener esa sensación de defecación. Lo
frecuente es que ocurran náuseas y la paciente realmente a veces no tiene nada que vomitar, pero es probablemente por un efecto vasovagal, o sea, realmente siente una sensación de hipotensión arterial. En ese preciso momento la paciente siente, por ese mismo proceso de hipotensión, se siente empieza con sudoración fría, palidez, náusea. Es algo que sucede de manera momentánea. De hecho, en el HULA se decía mucho cuando la madre comenzaba a vomitar era porque ya estaba en ese proceso de alcanzar de los 9 centímetros de dilatación, y eso era uno de los signos que aparentemente establecía que la poseían bien. Ahora, indicar medicamentos para los vómitos por esta circunstancia, porque realmente se vuelva un poco intenso, es una cosa, pero utilizar medicamentos antieméticos, metoclopramida o antiespasmódicos para el proceso con la finalidad de acelerar el proceso de parto es lo que no está recomendado. O sea, las guías dicen que no hay ninguna recomendación ni utilizar esteroides, ni antieméticos, ni antiespasmódicos con la finalidad de acelerar el proceso de dilatación. Pero en esta fase es muy frecuente y es muy común que la paciente comience a vomitar, comience a vomitar. Por tanto, en este punto sí tiene totalmente indicación si es con esa finalidad que lo van a utilizar. Por tanto, en esa finalidad de tratar de establecer, de unificar o de aclarar un poco realmente las duraciones del segundo periodo de trabajo de parto, ya tanto la OMS como el Colegio Mexicano publicaron que básicamente esta parte final, o sea, del segundo periodo, tiene dos fases. Es el descenso pasivo del feto a través de la pelvis materna, como le comentaba. Es probable que ya desde el tercer plano comienza a tener una dilatación completa, porque el segundo periodo va desde la dilatación completa hasta la salida del feto. Por tanto, es probable que suceda sin que esté en el proceso de coronamiento, por lo cual, en ese preciso momento que el bebé está en el tercer plano y que termine de descender hasta flanquear hasta la vulva, eso va a ser por un mecanismo pasivo. O sea, realmente ustedes no van a intervenir durante ese proceso, y eso va a suceder por el efecto activo de las contracciones uterinas maternas. Luego va a aparecer que la madre va a tener sensación de pujo, pero esto va a ser involuntario. O sea, la madre va a empezar a tener, y se le adicionan las contracciones de la pared materna que se hacen de la pared abdominal materna, que realmente eso le hace mayor intensidad a las contracciones uterinas. Entonces, en la fase pasiva el cuello uterino se dilata completamente, como les comentaba, ya está dilatado totalmente, pero usualmente no hay esfuerzos voluntarios o involuntarios para el pujo, porque realmente la madre no siente esa sensación de defecación. Por tanto, las contracciones siguen evolucionando tal cual como al principio del proceso. La cabeza usualmente no alcanza el piso pélvico. Cada centímetro por encima de la estación cero, o sea, la estación cero para ustedes es el nivel de la espina ciática. Cuando hablamos de la estación cero, es exactamente el tercer plano de Hodgkin. O sea, en ese punto es donde se unifican la clasificación de Delit y la clasificación de Hodgkin, de los planos de descenso. Entonces, la estación cero es a nivel de las espinas ciáticas. Todos los centímetros que esté por encima, o sea, es decir, ustedes las espinas ciáticas las pueden tocar con el tracto abdominal. Le hacen un tracto abdominal y tocan la espina ciática. Todo lo que esté por encima, la cantidad de centímetros aproximadamente que ustedes puedan estimar, pero eso va a ser finalmente una situación estimada. Ustedes colocan la mano en la vagina, tocan la espina ciática y más o menos ven la distancia a la que está por encima la cabeza fetal. Y ustedes estiman si está 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros por encima de la espina ciática, o en su defecto más descendida por debajo de la espina ciática. Eso le va a establecer los planos de Delit, que se coloquen un número positivo si está por encima, un número negativo si está por debajo, y ustedes lo van estableciendo de esa manera. Bueno, este es un video que como aquí no camina, vamos a saltarlo. Ahí básicamente se veía cómo descendía la cabeza fetal. En el segundo periodo, eventualmente ya estamos en la misma circunstancia, que para hablar de la segunda fase tiene que estar dilatada completamente. La paciente comienza a presentar los pujos voluntarios porque siente una presión a nivel del recto, siente una sensación de defecación. Realmente es tal cual como si la paciente fuera a ir al baño. De hecho, es muy frecuente que esto pase. O sea, las pacientes, ustedes van a tener la oportunidad de que durante las tensiones de los trabajos de parto realmente hay cierta, por eso las temperaturas, el reparto deben ser muy acordes, porque los pacientes están vomitando y esos son líquidos que están cayendo o en la cama o en el piso de la paciente o en una misma habitación cerrada de varios pacientes. La paciente está orinando, la mayoría de las veces orinan en la cama y empiezan a defecar también de igual manera. Entonces esto es común que se empiezan a mezclar todos los fluidos corporales, líquido amniótico, sangre, orina, heces, vómitos, o sea, todo eso en una misma habitación. Probablemente eso en varios pacientes de manera simultánea. Imagínense eso sin aire acondicionado, o sea, como en áreas cerradas que no tienen ventanas.
Entonces, las salas de parto deben ser áreas totalmente acondicionadas para esto. Los aires acondicionados no deberían fallar usualmente, pero lamentablemente se van a dar cuenta que sí puede fallar, y a veces muchos días. Actualmente la sala de parto está en ese proceso de remodelamiento, todavía creo que están entre el 20 y el 25, como que van a reinaugurar otra vez la sala de parto. Y luego, básicamente la paciente comienza a pujar porque experimenta la necesidad de hacerlo. Básicamente sí, estos son deseos involuntarios y sucede, es muy común que esto pase. Una de las recomendaciones que antes se establecía era colocarle un enema evacuador a la paciente previo al trabajo de parto para evitar estas circunstancias. Si le colocaba un enema, que la paciente evacuara lo más que pudiera antes de entrar a la fase del periodo expulsivo, en ocasiones parecía ser una buena idea, ¿no? Pero resulta que colocar un enema uno tiene una circunstancia. A veces son cánulas muy rígidas y existe el riesgo de laceración de la mucosa rectal, dependiendo de la manera como coloquen el enema. Por supuesto, eso algunos son más fáciles y más simples de utilizar, pero la otra era que básicamente eso hacía que las heces se volvieran muy líquidas, los enemas. Entonces la paciente ahora tenía evacuaciones tipo diarreica, entonces ahora era perenne y constante las evacuaciones durante el proceso del trabajo del parto. Entonces eso era aparentemente una buena idea para evitar las defecaciones durante el trabajo del parto, pero en ocasiones se transforma en que la paciente constantemente y perennemente todo el trabajo del parto tenga ese proceso de evacuación, porque ahora son evacuaciones líquidas. Entonces puede empezar a pujar porque experimenta la necesidad o porque recibe instrucciones de hacerlo. Eso de que recibe instrucciones de hacerlo, ustedes pueden hacer pujos dirigidos. Por ejemplo, si una paciente quiere pasar por la sensación de tener un parto sin dolor, le pueden colocar analgesia de parto o le ponen anestesia peridural, la paciente no tiene nada de dolor. Y por supuesto no siente sensación de dolor, no siente sensación de pujo. Y ella pierde esta facultad, por tanto, ustedes pueden hacer pujo dirigido colocándole la mano sobre el abdomen de la madre. Cuando ustedes noten la contracción uterina, el endurecimiento, ustedes le dicen a la paciente que puja. Y entonces la paciente comienza a pujar. Cuando cesa la contracción, le dicen que debe pujar. Y así de esa manera ustedes pueden ir dirigiendo los pujos de la madre. Ahora, hay una situación que la paciente en este proceso, es muy común que la paciente empiece a gritar también. O sea, la paciente empieza con ese proceso de pegar gritos, a veces comienza a insultar a todo el mundo, comienza a insultar al marido, al médico, a la enfermera. Es frecuente que algunos pacientes lo hagan. Y si bien es cierto que pujar gritando, eso se hace pujando con las glotis abiertas. Es decir, cuando una paciente puede tener la habilidad de poder pujar y gritar al mismo tiempo, eso significa que lo está haciendo con la glotis abierta. Si una paciente puja y no grita, pues básicamente está haciendo toda la maniobra valsalva, la sensación de depresión a glotis cerrada. Se describe que es más efectivo hacerlo a glotis cerrada, es decir, ella puede provocar mayor intensidad de pujo siempre y cuando la maniobra valsalva la haga haciendo presión a glotis cerrada. Pero esto se lo pueden ustedes explicar a una paciente que no está pegando gritos y que no está en este proceso, es decir, que se lo tendría que haber explicado muchísimo antes, que es mucho más efectivo, pujar sin gritar y todo lo demás, porque es mucho más, aumenta el tono intrínseco de las presiones de milímetros de mercurio, son más altas que cuando lo hacen a glotis abierta. Pero si está alguna de las recomendaciones dice que si no se le ha explicado previamente o no se le ha hecho una preparación cómo va a respirar la paciente, cómo va a hacer el proceso, difícilmente va a comprender ella a última hora que esto va a ser más efectivo o menos efectivo. Sin embargo, esa es una de las recomendaciones que se le puede hacer a una paciente, de que es mucho más efectivo que lo haga a glotis cerrada. Ahora, ya en este punto, como les comentaba, lo frecuente y lo cotidiano en la posición convencional es estar en posición supina, porque eso es lo que hacemos casi siempre en todos los hospitales, aunque la recomendación desde los jurídicos establece que eso se define como violencia obstétrica siempre y cuando no haya las condiciones para ello. Pero como en estos hospitales realmente no tenemos las condiciones absolutas en su totalidad para esto, pues básicamente lo convencional es que tenga el parto en posición supina. Sin embargo, estar en posición supina, incluso usted una paciente que no esté en trabajo de parto, es común que la paciente se le baje la tensión. Ahora, ¿por qué se le baja la tensión a una mujer embarazada, estando boca arriba acostada? Porque técnicamente la presión del útero, del útero grave, o sea, del bebé, incluyendo el peso del bebé, hace presión sobre los grandes vasos, es decir, los brazos pélvicos, los brazos de la aorta, acaba. Esto hace que haga disminución del retorno venoso, disminuir la precarga, básicamente va a tener una hipotensión reactiva. Por tanto,
para poder recuperar básicamente las cifras tensionales adecuadas, la paciente se debe quitar el peso de encima del órgano de vaso y eso se lo consigue colocándose simplemente en decúbito lateral izquierdo. Entonces, por eso es la recomendación de colocarse en decúbito lateral izquierdo. Eso mejora la perfusión sanguínea en ese sentido. Entonces, como esto provoca hipotensiones arteriales, las hipotensiones arteriales van a tener menor perfusión de la madre hacia el útero, menor perfusión hacia la placenta y por supuesto menor perfusión de la placenta hacia el feto, provocando una hipoxia transitoria y eso básicamente va a tener desaceleraciones en la frecuencia cardíaca porque ese es el resultado final. Cuando el feto se consigue con una disminución del aporte de sangre placentario, eso significa disminución del aporte de oxígeno inmediatamente. Eventualmente el feto reacciona provocando desaceleraciones o aceleraciones transitorias, puede ser de taquicardia o bradicardia. La taquicardia es la primera manifestación que hace un feto cuando se encuentra comprometido. O sea, es decir, que un feto, antes lo normal de 120 a 160, en ese rango se maneja la frecuencia cardíaca. Pero cuando un feto se consigue con que el medio es adverso, inicialmente tiene poco reserva de oxígeno, el feto reacciona haciendo una taquicardia. Es decir, las cifras de la frecuencia cardíaca fetal van a aumentar por encima de 160. De hecho, hay unas recomendaciones que ya 150 técnicamente ya empieza a ser sospechoso, pero bueno, 150 todavía está dentro del rango. Ahora, cuando la paciente empieza a hacer más de 160, es una reacción eventual normal del feto, pero cuando ya tiene bastante tiempo en esta circunstancia, que el aporte de oxígeno cada vez es menor, cada vez está más comprometido, el feto comienza a flejar y empieza ahora de regreso a la frecuencia cardíaca y por tanto el fenómeno final va a ser una bradicardia fetal, por lo cual es más complicado la bradicardia que la taquicardia fetal. Los dos son manifestaciones el término sufrimiento fetal está descrito, eso es básicamente la manifestación inicial, las variabilidades de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, se recomienda no tratar de poco utilizar el término de sufrimiento fetal, porque realmente el término sufrimiento fetal es para la familiar es como si algo estuviera pasando muy grave, realmente, porque el término que su bebé está sufriendo, ella lo puede comprender como que algo demasiado grave está pasando. Y desde lo legal, pues es complicado de explicar brevemente que no era tan grave lo del sufrimiento fetal. Por tanto, se desaconseja escribir en las historias de sufrimiento fetal y cambiar el término por riesgo de pérdida del bienestar fetal. De hecho, esa será es la manera como se trata de establecer que se deje de utilizar el término sufrimiento fetal en las historias, uno para aminorar el impacto que tiene sobre la madre y dos para disminuir el impacto que tiene sobre lo legal. Por tanto, es más simple hablar sobre el riesgo de pérdida del bienestar fetal, o sea, se escucha como menos grave, menos complicado, que hablar sobre sufrimiento. Pero sin embargo, clásicamente los libros lo van a conseguir, sufrimiento fetal, y las manifestaciones son de taquicardia o bradicardia, pero primero va a ser una taquicardia compensadora y luego va a ser una bradicardia por fijación ya del sistema cardíaco. Por tanto, es mucho más grave cuando ustedes se consiguen un feto en bradicardia que con taquicardia. Entonces, existen circunstancias que como la paciente está en decúbito en supino, puede provocar hipotensiones, las hipotensiones va a provocar disminución de la perfusión, y entonces esto va a provocar técnicamente desaceleración de la frecuencia, por lo cual, visto de esa manera, no será quizá la posición más recomendada en este proceso. Por tanto, la posición ideal o adecuada cuando esta circunstancia suceda es el decúbito lateral izquierdo. Por eso ustedes cuando ven en la sala de parto, colóquense el decúbito lateral izquierdo. En ocasiones, pues nada, a veces la paciente no sabe ni por qué la mandan a ajustar el decúbito lateral izquierdo. Pero ustedes de pronto pueden tomarse el dedo vertical, que básicamente va a ser mejor circunstancia para su bebé, aunque ella no manifieste incluso la sintomatología, porque usualmente la paciente que hace hipotensión arterial ortostática, si por la posición en supino, ella misma busca otra posición porque básicamente es una sensación muy desagradable para la madre, pero hay pacientes que no la hacen, o sea que no hacen nada de hipotensión y se mantienen de decúbito durante mucho tiempo. Pero en la sala de parto se recomienda que ustedes cada vez que vean a una paciente en decúbito supino les recomienden, cuando están en ese proceso del trabajo de parto, que se coloquen en decúbito lateral izquierdo. Sin embargo, las pacientes tienen su legitimidad por escoger la posición que más les convenga, pero ustedes le pueden, por supuesto, recomendar la posición de decúbito lateral izquierdo. Porque está publicado que la paciente puede caminar, puede ambular, puede estar sentada, puede estar acostada, porque ella puede escoger la posición que más le convenga. Sin embargo, desde lo fisiológico, la de decúbito lateral izquierda es la posición más adecuada para la perfusión fetal.
Las mujeres que no tienen anestesia peridural, es decir, que básicamente no tienen el proceso de parto sin dolor, pueden escoger igual, estamos en la misma situación, ellas pueden escoger la posición que ellas quieran. Para las mujeres con anestesia peridural se recomienda la adopción de una posición para dar a luz que sea de su elección, inclusive las posiciones de vida, es decir, la posición que tienden a lo vertical. Es decir, que técnicamente las pacientes pueden escoger la posición que más les convenga. El Colegio Americano también publicó que los cambios frecuentes de posición durante el parto mejoran el confort materno, promueven un posicionamiento fetal óptimo, pueden emplearse siempre que la posición natural permita la vigilancia. Esa es otra circunstancia también importante, que hay posiciones que quizás a ustedes no le van a permitir poder ocultar la frecuencia cardíaca fetal. Por supuesto, llega un punto que por mucho que la paciente quiera estar en la posición que más le convenga, ustedes necesitan examinar a la paciente. Va a llegar un momento que ustedes necesitan escuchar a la frecuencia cardíaca fetal, necesitan hacer el monitoreo de la frecuencia de las contracciones uterinas, porque ustedes necesitan establecer cuántas contracciones tienen 10 minutos, cuánto dura cada contracción, y eso lo van a hacer a través de palpación abdominal. O sea, te van a verificar en qué momento comienza la contracción, se endurece el útero, la paciente en qué momento manifiesta dolor, cuánto duran las contracciones, cuántas contracciones 10 minutos, para ver si van a modificar o no el goteo con la oxitocina. Y luego escuchar la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal la deben escuchar antes, durante y después de la contracción. Por tanto, ustedes se darán cuenta que es posible que ustedes tengan un lapso por lo menos de 10 minutos para ver una paciente. Debería ser más o menos un lapso de 10 minutos para ver una paciente. Y si tienen aproximadamente 3 o 4 pacientes, eso se transforma en 40 minutos, quizás entre paciente y paciente, póngale que tarde un poco más para escribir. Eso se traduce que en una hora ustedes van a terminar evaluando a una paciente, porque eso incluye el tiempo para escribir, porque después todos lo tienen que escribir en la historia. Motivo por el cual cuando se les acaba este tiempo probablemente van a volver a empezar, porque hay pacientes que la tienen que monitorar horario. Es decir, no estamos hablando de que le van a hacer un tacto horario, pero sí un monitoreo horario, es decir, tomar la frecuencia cardíaca fetal cada hora, tomar los signos vitales cada hora, y eso si lo analizan en contexto significa que vamos a estar dando vueltas y vueltas sin descanso durante todo el proceso de trasparto, por lo cual en ocasiones la sala de parto se maneja como un área donde posiblemente ustedes casi poco vayan a descansar, por eso es una de las pacientes más, desde el desgaste físico un poquito más complicado. Ahora, las posiciones que la paciente puede adoptar, porque las puede adoptar de manera libremente, sin embargo, tienen efecto sobre las contracciones uterinas. Es decir, ustedes pueden incluso, sin utilizar oxitocina, ustedes pueden tratar de cambiar o de modificar la dinámica que tenga la madre. Cuando la madre sea en decúbito dorsal, la frecuencia de las contracciones es mayor, pero la intensidad es menor que cuando está en decúbito lateral. Entonces, es decir, en decúbito supino, o sea, en decúbito dorsal, la paciente en esta posición, la frecuencia es mayor, es decir, puede presentar 2, 3, 4 contracciones en 10 minutos. Sin embargo, cuando ustedes la colocan en decúbito lateral, la intensidad se hace mayor. Por tanto, si ustedes necesitan aumentar frecuencia e intensidad, ustedes lo pueden modificar o alterar dependiendo de la posición que tenga la madre. Cuando la madre sea en posición vertical, la intensidad de contracción uterina es mayor que cuando está en decúbito dorsal. Entonces, en este caso, si ustedes necesitan, si tienen una buena frecuencia, pero una poca intensidad, entonces ustedes pueden modificar la intensidad de las contracciones cambiando la posición de la madre, es decir, poniéndola, pasándola de estar acostada a estar de pie, si es realmente un poco conveniente, o ponerla a caminar. No existe diferencia de la frecuencia y las contracciones uterinas entre ambas posiciones. Por tanto, si tienen una frecuencia de 3 contracciones en 10 minutos, pero básicamente duran poco, es decir, la paciente refiere que no tanto dolor, ustedes ven que le dura 20, 30 segundos, eso lo pueden mejorar utilizando oxitocina o inicialmente recomendando los cambios de posición, y eso pues por supuesto puede mejorar tratando de dejar la oxitocina como último recurso si fuese necesario. Por tanto, recuerden pues las circunstancias de la posición con respecto a lo tipificado dentro de las leyes venezolanas. Hay una situación que es tratar de mejorar el resultado que provoca este famoso segundo periodo. El segundo periodo va a provocar la expulsión del feto. Por tanto, va a poner a prueba realmente la distensión de los planos blandos, de los tejidos blandos del piso pélvico y de los tejidos blandos de mucosa y piel de la vagina vulva de la madre.
que va, ocasionalmente ustedes se van a dar cuenta que por ahí, por el canal del parto, va a terminar pasando un chamo que mide 45, 50 centímetros, que pesa 3 kilos 500. Es decir, que la vagina pues tiene que amoldarse a un espacio de un muchacho de 3 kilos 500, o incluso hasta más, y que aproximadamente mide entre 45, 47, 50 centímetros. Por tanto, la vagina, que era un conducto que anatómicamente mide de 10 a 12 centímetros, más o menos es el término promedio de la longitud de una vagina convencional, ahora se va a transformar para que sea el conducto de un muchacho que mide 50 centímetros y pesa aproximadamente 3 kilos 500. Por tanto, la distensión de la vagina debe ser a tal punto, y uno en primera instancia se ve que es notorio, pero básicamente está diseñado para esto. Pero en ocasiones puede sufrir daño también de desgarros, laceraciones, incluso lesiones a tracción nerviosa que pueden provocar lesiones a largo plazo. Ahora, el masaje perineal vino a representar una opción para tratar de aminorar el daño del piso pélvico que se establece en las mujeres. Aparentemente, las mujeres que se someten al masaje perineal técnicamente tienen una mejor respuesta de la relajación de los planos blandos de la mujer con respecto a lo que tiene que ver con los traumas del trabajo de parto. Ahora, establecer el masaje perineal, esto no está no es común, no es frecuente en nuestro medio. En Venezuela esto no es para nada frecuente, es decir, absolutamente infrecuente. Es decir, casi nunca pasa, o sea, que se sometan a esto. Esto viene de una escuela europea, que incluso en España es muy común que se haga esto, pero básicamente establece que esto puede ser un masaje que se pueda realizar la madre de manera personal o incluso por la dificultad que involucra el aumento del volumen del abdomen y por el embarazo, lo puede hacer su pareja. Básicamente se establece utilizando una zona horaria. Si nosotros colocamos que esto fueran zonas horarias, colocándole que estas son las 12, como un reloj, 12, 1, 2, 3, entonces nos ponemos de acuerdo en que la hora 3 a 9 son los patrones de referencia. Es decir, que en el uso horario de 3 a 9, la paciente va a empezar a provocar distensión, o sea, masajes provocando distensión, elongación, relajación de los planos, de los tejidos blandos, tanto de vagina, vulva, perineo, para que cuando ocurra el proceso de dilatación en el segundo periodo de parto sea como más simple. Esto debe empezar a ocurrir a partir de las 34 semanas, pero ustedes se darán cuenta que esto no es algo que ocurre. O sea, una paciente que va al control prenatal, que ella es obstetra, comienza a hacer un masaje perineal para explicarle cómo se hace para que ella misma lo haga en su hogar. Esto no sucede, no es lo habitual, no es lo común, y de pronto cualquier mujer en este momento se le parecerá extraño, porque es que ella no tiene ninguna referencia de que ni a la mamá, ni a la hija, ni a la hermana, ni a la amiga le estén haciendo masajes perineales. Por tanto, pudiera ser hasta una situación un poquito compleja de explicar en este momento, pero es una situación que existe y que se está haciendo. El masaje perineal durante la segunda etapa del parto, es decir, la paciente, eso es durante el control prenatal. A partir de las 34 semanas se puede estimular para que ella lo vaya haciendo o en su defecto la pareja lo vaya haciendo. Y la otra es que en el segundo periodo de parto, es decir, desde la dilatación completa, ustedes empiecen a realizar, coloquen sus dedos en la vagina y comiencen a distender la vagina, haciéndole masaje repetitivo durante este proceso. Sin embargo, el masaje perineal durante la segunda etapa del parto puede ayudar a reducir las laceraciones de tercer y cuarto grado. Cuando hablamos de laceraciones, las de primer grado involucran solamente laceraciones de piel y mucosa. Cuando hablamos del segundo grado incluye lo típico que ocurre en una episiotomía, o sea, piel, mucosa y los músculos superficiales del perineo. Estamos hablando del transverso superficial, el bulbo cavernoso. Pero de tercer y cuarto grado estamos hablando que ya hay laceración del esfínter externo del ano, laceración del esfínter interno del ano y la mucosa rectal. Es decir, que se expone la mucosa rectal en ocasiones cuando es el cuarto grado, se rompe la mucosa rectal y ustedes ven que está una sola grado continua vagina y recto, se abre en su totalidad. Ahora, se supone que nosotros no debemos llegar a esto y hay una propuesta de tratar de cada vez mejorar y que esto no ocurra. Sin embargo, aparentemente se describe que las lesiones de primer y segundo grado inevitablemente, en la mayoría de los casos va a pasar, pero esto no pasa en todas. Hay mujeres que ya son multípares y tienen su chamo y no tienen ningún desgarro, es decir, que ustedes ya tienen bebé y las mujeres ni siquiera tienen ningún tipo de laceración. Eso es frecuente y común que suceda en las mujeres multípares, pero en las mujeres primigenias es donde usualmente, como se pone a prueba realmente por primera vez esto,
suceden con más frecuencia. Sin embargo, la episiotomía incluso, que es el corte voluntario, o sea, ustedes con una tijera, o sea, con la tijera de su mano derecha, hacen un corte desde la horquilla vulvar inferior en sentido oblicuo y se lleva mucosa, piel y trapézio superficial, bulbo cavernoso, isquio cavernoso, o sea, lo van a cortar el plano tanto piel, mucosa y músculo, con la intención de aperturar un poco más y ofrecerle un diámetro más amplio de los tejidos blandos y ofrecer menor resistencia para la salida de la cabeza del chamo. Sin embargo, las organizaciones ahora recomiendan que la episiotomía ya no debe ser de rutina a todas y cada una de las embarazadas primigenias. Es decir, que debe haber una opción que algunos puedan y otros no puedan. Y el juicio va a ser finalmente clínico. Es decir, ustedes tienen que llegar al nivel de poder evaluar a la paciente durante el segundo periodo de trabajo de parto y poder llegar a decidir si la paciente necesita o no necesita la episiotomía. El masaje perineal en esta segunda, o sea, durante el proceso de dilatación de 0 a 10 no debe haber masaje perineal. En la segunda etapa, lo que hemos visto es que esto a veces provoca mucho edema de la mucosa. Es decir, de tanto darle y darle y darle, entonces se le empieza a edematizar la vulva, que es una reacción vital normal, y a veces se edematiza de tal magnitud que cuando ustedes van a reparar la episiotomía o los desgarros que haya, conseguirle forma a la vulva vagina es complicado. O sea, ahí empieza a quedar la cosa como torcida. O sea, porque tratar de empatar un tejido con otro bajo la situación de un edema intenso no es fácil. Entonces, en ocasiones, el masaje perineal técnicamente se ha descrito que disminuye los desgarros de tercer y cuarto grado, pero por contraparte también tiene la situación de que provoca demasiado edema en ocasiones. Hemos visto algunos edemas que son demasiado brutales, o sea, producto de estos masajes perineales. Es decir, que todo tiene que tener un ajuste medido, o sea, eventualmente no abusar del mismo. El masaje perineal durante la gestación ha evidenciado un aumento del número de mujeres con periné intacto, es decir, que algunas incluso llegan a no recibir episiotomía, algunas llegan a no tener desgarro ni siquiera de primer ni segundo grado. Por tanto, esto es una situación que, fíjense, esta es una publicación española de la Clínica de Barcelona. En España es común y es frecuente que esto suceda. Sin embargo, en nuestro medio realmente pues no pasa. O sea, por ejemplo, en esa segunda etapa, el trabajo de parto, ¿cuánto tiempo sí se aplica? ¿Cuánto tiempo se aplica? bueno, técnicamente la segunda etapa, si lo vemos como conceptual, usualmente va a durar 3 o 2 horas. O sea, el masaje perineal durante todo el proceso, claro. ¿Cada cuánto tiempo le vas a hacer un tacto a una mujer en ese preciso momento que tú estás 3 o 2 horas, que es lo que puede tardar? Supone tú que vaya a durar 2 horas. Y el masaje perineal técnicamente lo puedes estar haciendo en intervalos de tiempo, 10 minutos. Es a juicio clínico finalmente, porque si empieza a edematizarse la vulva, pues tienes que parar. O sea, tienes que dejar eso técnicamente. Ahora, el beneficio de los perineos intactos se ha descrito del masaje perineal durante el embarazo, a partir de las 34 semanas, hasta el final. Durante la fase final lo que se describe es que evita por lo menos los desgarros tercer y cuarto. O sea, hacer masaje perineal en el trabajo de parto evita los desgarros de tercer y cuarto grado. Pero los perineos intactos se mantienen. Aparentemente el beneficio del masaje perineal es realizarlo a partir de la semana 34 y en ese preciso momento estar haciendo masajes perineales de forma rutinaria durante lo que queda de embarazo, siempre y cuando uno, la paciente no tenga infecciones, porque técnicamente las infecciones vaginales contraindican hacer esto. 2, lesiones a nivel del perineo o amenaza de parto preterno. Si la paciente tiene contracciones, pues no van a tratar de estimular tampoco más contracciones, porque el distender la zona vulvar puede provocar o estimular la contracción uterina. Ahora, listo, entonces vamos a detenernos hasta la episiotomía y continuamos con la episiotomía el viernes. Entonces, contraindicado con infecciones, con lesiones y si hay amenaza de parto.